Mi hermano, usted, Hoy estoy sentimental. sí, porque no ganó Paloma. No, bueno, pues tampoco es que votara por ella, pero entonces, bueno, ya que tenemos todo lo de teoría y todo lo básico, vamos a empezar ahora sí con lo de estructura mucho, 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 mucho más a fondo y empezar a analizarlo. Tener algo en cuenta, para los que estén iniciando, vamos a empezar a analizar estructuras de H4, M15 y M1. Y M1. M1, exacto. Cuando estén más avanzados, ya pueden meter una hora, 14 minutos. Van a entender la lógica de por qué. No lo voy a explicar porque es algo que no se empieza con eso, no es tan fácil, pero cuando llevas tiempo vas a entender la lógica de por qué así se mira prácticamente todas las temporalidades. Después vas a agregar diario, 5 segundos, etcétera. Entonces, tener eso en cuenta, que es recomendable iniciar solamente con estas, no se metas con 5, una hora todavía. Y si ya le tienes el truco, bueno, pues sí te puedes meter con todas las temporalidades. Y lo mismo que hablamos en el primero y el segundo Zoom. Cualquier cosa que yo explique es aplicable a cualquier temporalidad. Está totalmente prohibido decir que si esto funciona en esta temporalidad, porque ya saben que sí. Entonces, estructura, que es prácticamente el 90% de toda la información que vamos a buscar en el precio. O como dice Sam, estructura es king, la estructura es el rey. Cuando marcamos una estructura, como vimos en el primer Zoom, un repaso rápido, tenemos tres tipos de estructura. La swing o la estructura de columpio, La ¿verdad? dirección. Exacto, que es la que nos da la dirección. Tenemos las estructuras menores, que normalmente son los choc, los FTR, los rangos. Y unas estructuras bastante peligrosas, superestructuras Un estructura. que hay que ponerle cuidado si salen, porque son bastante peligrosas, por decirlo así. Esto lo vamos a ver a lo último, ¿no? Vamos a descartar mucho y cuando salga, Ahora, bueno, pues se van a dar cuenta. ahora una pregunta, ¿esas subestructuras normalmente no son liquidez? Correcto. Tarde o temprano se convierten en liquidez, porque no vienen, salen de la nada, no vienen de un rompimiento, de un flujo de órdenes, nada. No es que Bastante vengan de algo así, que se rompió algo y después ahí sí salen. No, salen de la nada, vienen de acá, o sea, ¿de claro, no dónde reacciona. salieron? Entonces, exacto, no vienen reaccionando de algún rango, de alguna estructura de la nada, o sea, salen totalmente de la nada. Entonces son peligrosas, muy, 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 muy peligrosas. A ver, o sea, la da antes del shock o la da después. Un ejemplo, tenemos esto así y esta no es la subestructura. Esta de acá, no. Eso se le llama un flip. Eso vendría a ser una superestructura también. Ok, porque Solo es muy... que esa ya es diferente porque es un flip. Claro, porque es que, ¿qué pasa? Esto al menos causó el daño de algo. El problema es cuando tú vienes así, y ejemplo, y la estructura está acá, y tú quieres vender de acá. ¿Esto de dónde carajo salió? Es muy diferente la que tú tienes, porque interactuó con algo y fue la que rompió algo. Exacto. Entonces, Ok. claro, claro, es una superestructura, pero se convierte en un flip porque tuvo interacción y rompió una estructura. Entonces, cambia mucho el panorama. Ok. Es el único lugar donde realmente lo hacemos. Mira, ya llegó a Target. Entonces, la estructura swing, ya vamos a ir a hacer backtesting sobre eso. Normalmente en Husum la miramos a ojo, de tamaños más o menos similares. No es como en FCS, para los que lo han visto eso, que hay una forma 100% mecánica de buscarla. Acá toca buscarla a ojo. Y es lo más complicado al inicio, más o menos calcularla. Estructuras más o menos similares. Es lo que vamos a empezar a buscar. Por ejemplo, vamos a pasarnos a 15 minutos en Nasdaq. La idea con la estructura swing es bastante, bastante, bastante sencilla. Vamos a irnos por acá atrás. Por ejemplo, por acá. Entonces, cuando nosotros empezamos a marcar estructuras, ojo, aquí viene el primer paso importante, y es que una estructura se mira por cantidad de pips que movió, por su profundidad, más no por cuánto tiempo se demoró, porque pueden tener una estructura así súper rápida y una estructura así. Ups, perdón, una estructura así. Y muchos dirán que esto es lo mismo que esto, ¿no? Esta tiene mayor fuerza. Esto es basura, porque esto es spy de un minuto.
Entonces, tener en cuenta es la profundidad que tiene, no cuánto tiempo se demoró en crearse, porque más de uno se ha saltado una estructura por eso. Lo he visto, lo hemos hablado. Se han saltado esas estructuras pensando que no, es que es muy pequeñita, no. Lo que pasa es que se creó súper rápido, pero movió muchos pips. Esto se demoró mucho tiempo y después suyo y ni siquiera tuvo profundidad, así que pudo haber sido hasta una distribución. Entonces, teniendo eso en cuenta, si miramos aquí esto de acá es bastante profundo, o sea, es una estructura de, ok, 84 pips, nada mal, algo estable. Y miramos esta de acá, que literalmente fue la que mitigó la anterior. Algunos dirán, es que esta se ve muy pequeña, sí, pero es que tiene prácticamente el mismo tamaño de profundidad. La diferencia es que esta se ve muy ancha. A ver, vamos a marcarlo con Y es que esto. se demora más en crearse, pero los pips no son iguales. Correcto, correcto. Esta se demoró en romper 1 hora con 15 minutos. Esta tardó 8 horas. O sea, esta se demoró ocho veces más en crearse. Pero tienen exactamente la misma prioridad, porque nos importa la profundidad. Eso siempre es algo importante a tener en cuenta. Lo que nos importa es la profundidad. Listo, entonces esto lo consideramos estructura. ¿Qué pasa con estas que están acá en el medio, chiquiticas? Que algunos dirán, ¿esto para qué sirve? Esto, Continuaciones. exacto, son continuaciones o estructuras de una temporalidad menor. No A son ver, más. en este caso, yo podría ver, como yo sé que está en mi última válida de 15, ¿cierto? Ajá. Y me creo esta, yo siempre o sea, yo aprendí a medirlas así. Yo sé que esto para mí, esto es liquidez para mí. ¿Por Ah, qué? correcto. Es que se nota. Al último Aquí empieza uno a llegó, notar. Exacto. sí, Claro. llegó y bajó, esta de acá abajo interactuó con esta de acá. Entonces yo dije, uy, no, y acá me hizo, por acá puede haberme hecho algo de un shock. Y yo dije, uy, no, se me alineó dentro de esta. Entonces marco esta y esta la veo como liquidez. Correcto, es que eso es la forma exacta. Tú buscas alinear las grandes con las grandes y las pequeñas dejarlas como liquidez y mejor si están mitigadas. Y más aunque estén compactadas, que estén como juntas. Claro, pero tomar esto, o sea, tomar esto se me hace, para continuación, se me hace muy peligroso. Porque no sabes en Y qué momento se te va a devolver. O sea, el claro, impulso, es que esa es la cosa, que una vez tú tienes un rompimiento de una estructura swing, en cualquier momento empieza el retroceso. Tú no sabes cuándo. Hay formas de anticiparlo con algún pollo que te genere un shock de 15 que no siempre es garantía, pero tú no sabes en qué momento se te va a devolver. Entonces, es uno de esos stop que te pueden llevar. Y el problema es que esos trades normalmente, este trade de ejemplo que tú tomes acá, normalmente acá no te va a pagar un 1 a 10. Si te lo paga, te puedes arriesgar, porque ahí es un 1 a 10. Si esto te paga un 1 a 10, pues hey, tómalo. De pronto te lo puede pagar, pero teniendo en cuenta que es un trade fuera de la estructura. Es un trade por fuera, es un trade que ya estás en el aire. Puedes tomarlo si tu posible target te lo llega a pagar. Igual como lo que hemos hablado, o sea, voy a ser un poco más tranquilo. Este bootcamp es como intermedio, también un poquitico más avanzado. Y voy a dejar un poquito de lado esas reglas que teníamos mínimo del 1 a 10, sino que voy a hacerlo un poco full hustle. Así que voy a eliminar por completo lo de primero rangos y después poise, sino que vamos a ir directamente a selección de poise, como se hace en hustle, y ratios a donde llega el target mínimo de un 1 a 5. Yo sé que el 1 a 5 no les gusta mucho porque están en pruebas de fondeo, pero pueden hacerlo un 1 a 6, 1 a 7. Y ya de ahí, pues, lo más recomendable sería mínimo de un 1 a 10. Pero la idea es empezar a manejar esos targets, porque ustedes se han dado cuenta que yo los he tomado muchos trades la semana pasada de esa forma y por eso voy positivo. Y bueno, y Sam sí los tomaba de 1 a 5, 1 a 6 bastante seguidos en el day trading. Entonces también vamos a manejar eso. Entonces, si este trade te paga, ejemplo, un 1 a 6, pues madre, es un trade que puede valer la pena, pero tiene que estar muy limpio. Liquidez a salida, la entrada tiene que ser bastante bonita, el point tiene que estar refinado, etcétera, como para que valgan la pena esos trades. De todos modos, eso lo vamos a ver. Entonces, muchas veces los trades no tienen tanto que ver por dónde estás ubicado, que tiene mucho que ver también, sino más como por el riesgo que tú vas a tomar, cuánto es la recompensa y si estás dispuesto a tomarla. En mi caso, yo sé que mi win rate está entre un 35 y 40%, así que pensé que un 1 a 5, un 1 a 6 está bastante bueno, un trade rápido. Pero si tú ves que tu win rate aún está oscilando entre el 15 y el 20%, pues no te arriesgues a esos trades porque no te van a sostener la cuenta o vas a quedar muy probablemente en break-even. Entonces, esa es la cuestión con esos trades.
o con esas zonas. O sea, muchas cosas las pueden atrapar, pero requieren mucho del contexto, de cuánto tiempo llevas en el precio. Cuando me refiero a cuánto tiempo llevas mirando el precio, es cuánto tiempo llevas analizando esa estrategia y cuánto es tu experiencia relacionada con eso. Eso es. Es como ejemplo, acá hay estructuras pequeñitas y tú puedes tomar cosas ahí siempre y cuando sepas que las has tomado por alguna u otra razón o el target te beneficia, pero nunca se las al inicio. ¿Por qué? Porque el precio después se va a devolver. Mire, esto es la misma historia de lo que pasó acá. El precio se vuelve y ahí sí crea la grande. El precio se vuelve y ahí sí crea la grande. O sea, siempre va a repetir lo mismo. Y ahí sí ya crea la estructura. A ver, en ese caso, déjalo ahí un momento. Ahí, donde está, subir un poquito, que tengo una pregunta. ¿Sí? Si viste que esta de acá, ahí, si viste que esta de acá no tocó esta, pero dio un shock de 15 minutos, pero no le dio Ajá, todo el rango. ajá. ¿Qué pasaría ahí si el precio, en vez de romper acá, ¿cierto? Baja. Yo podría tomar algo por acá o en algún point de acá. Es de mucho riesgo, porque no Es sabes si mejor el esperar a que se devuelva y toque acá y suba. Correcto, correcto, siempre es lo mejor. Esto tuvo que reaccionar a algo, eso nunca reacciona en la nada. Ahí está, pero atinarle algo ahí es bastante Pero complicado. está en el aire. Exacto, está en el aire, o sea, es un trade que si lo atrapas te lo llevas, pero no ocurre normalmente. Él casi siempre mitiga, porque acá había un shock a la alza y con V-shape. Mira cómo lo rompió. Y el precio empezó a subir y volvió y lo cayó y ahí sí lo mitigó. Entonces, no es garantía, no es garantía, por decirlo así. Ejemplo acá. Aquí hay algo a tener en cuenta, que ustedes qué opinan de esta estructura de acá, porque aquí es donde muchos se confunden. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es 15 o no es 15? Sí es, Claro, o porque es sea, por profundidad. Sí, exacto, o sea, ahí es donde uno le entra como ese medio, ese miedo, es que la veo pequeña, pero no, es que es una estructura. Llevémonos, robémonos esta de acá y miramos a ver si es más o menos del mismo tamaño. Es más grande. Entonces esto es totalmente 15. Eso es totalmente 15 minutos. Claro, aquí el precio rompe, y vuelve y rompe a la alza y vuelve y rompe. Ah, bueno. Bueno, al último esto resulta siendo 15, mejor dicho. Al último esto resulta siendo 15, pero es importante tener en cuenta estas estructuras de que esto es 15. Esto es 15, no se dejen confundir. sí, Faber, eso es lo que confunde porque, digamos, si tú ves esta de acá y vas a ver esta también, acá hay algo de 15, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú miras y tú dices, uy, esta vaina será de 15 porque vas y miras esta o la anterior a esa Ajá. y eso es lo que confunde. Claro, Digamos lo que que pasa es que el precio se fue a mitigar esta, que está, por eso les digo, es que es muy peligroso, porque muchas veces el precio va a mitigar. O sea, es que cuando tú tienes una estructura swing, ejemplo, que te hace esto pasaba mucho en los FCs, y luego te hace esto, tú dices, ah, carajo, no se mitigó. Pero tú dices, ah, rompió esto, ah, tengo esto, y volví a hacer esto. ¿Es por qué? Porque el precio bajó a mitigar esa zona. Eso es extremadamente común y pasa demasiado. Por eso esos trades de contratendencia son los que más funcionan, porque son los que anticipan este rompimiento, pero hasta que no se rompa, no puede ocurrir nada, porque te puede hacer esto. claro, Lo mitiga más profundo, ahí sí rompe y ahí sí continúa. O lo puede romper directamente de una. Pero hasta que no se rompa, no se sabe nada. Pero normalmente el precio va a mitigar esas zonas. Entonces fue como prácticamente lo que pasó acá. El precio rompe, después rompe a la baja y después vuelve y rompe al alza. ¿Por qué? Porque se vino a mitigar esto. Y esto probablemente sea algo de una temporalidad mucho más grande que esté sin mitigar. Vamos por acá. ¿Será acá? Ah, sí. Mira, aquí ya empezamos a ver que esto definitivamente era un rango que estaba sin mitigar. De hecho, si lo miramos ya desde 4 horas, ya ni siquiera se ve la de 15, sino que se ve que definitivamente era algo de 4 horas que estaba sin mitigar. Entonces, 15 minutos está. Entonces, 4 horas. Tenemos esto, ¿verdad? Y
En 15 minutos tenemos esto. Es fractalidad. Las dos son totalmente independientes, pero la de 15 bajó para mitigar la de 4 horas. Entonces todo siempre pasa por una razón. Ejemplo, pasémonos a diario. En diario era que un imbalance. Ahí está. Todo tarde o temprano es exactamente lo mismo. Entonces tener cuidado con eso, que todo siempre tarde o temprano se mitiga por alguna u otra razón. Aquí, aquí tenemos otra de 15, lo mismo. Ojo, esto aquí también hablando más de fractalidad, tener algo en cuenta, que cuando tienes 4 horas así, ejemplo, esto es 4 horas, a uno le gustaría que 15 minutos fuera como se habla en los libros, de esta forma, ¿verdad? Esto sería lo más lindo, que sea así, pero no, normalmente cuando tenemos 4 horas, algunas veces 15 minutos es así. Rompe a la alza, rompe a la baja y vuelve y rompe a la alza. No se crean esas estructuras internas. Entonces, tenerlo en cuenta, que 4 horas normalmente se forman muchas veces de esta forma, no se forma tan limpiamente como nos gustaría. Entonces, eso lo van a, claro, hay veces en las que se forma así y es súper lindo, pero hay otras veces en las que se forma, por ejemplo, acá. El precio, esto es 4 horas, estos son rangos de 4 horas. Entonces, vemos que rompe a la baja y vuelve y rompe a la alza. Rompe a la baja y vuelve y rompe a la alza. Y normalmente se van a crear de esa forma, pero es totalmente normal. Por eso es importante cuando yo les digo, no se guíen en una sola temporalidad. Miren mucho todas las temporalidades y todo lo que les había dicho la vez pasada. No se acostumbren a tener el gráfico así. Que ya también sé que es un problema que les he visto hacer mucho, que se quedan mirando, ah, no, es que rompió y tal cosa, pero no hacen esto. Y no se dan cuenta que simplemente este rompimiento se causó para crear el retroceso, entonces se pueden arriesgar en algo por acá. Es mirar fractalidad. Y aquí lo mismo. 15 A que ver, mitiga. Esto ¿este lo definitivamente tomas es. como rango de 15 o lo tomas como liquidez? No, 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 esto es 15 claro, mira ese tamaño. Ok, o sea, aquí cambió y volvió y otra vez De dio. 15 exacto. Todos estos que estoy marcando acá son de 15. Ok, listo. Esto de acá es 15. Aquí el precio se fracturó, se dio la vuelta y empezó a generar de 15. Importante esto de acá. Algunos dirán, no, es que es muy pequeño, que yo no sé qué, bla, bla, bla. Lo mismo, traigan otro de cualquier otro tamaño, ejemplo este de acá o este de acá, y van a ver que tiene una profundidad bastante considerable. O sea, no son pequeños, o sea, solo que estos de acá se quedaron muy grandes porque, pues, obviamente estaba creando los de 4 horas, pero esto para mí es 15 minutos. Entonces, 15 minutos, que volví y se puso alcista. Y lo mismo, esto sí ya no tiene pinta de ser de 15 minutos, no tiene pinta de ser 15 minutos. Esto sí ya es 15 minutos. Esto ya tiene pinta de ser de 15 minutos. Bla, 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 el precio vuelve al extremo, pero pues eso lo miraremos después porque pues hay unas zonas ahí ocultas bastante geniales que podemos utilizar para comprar en los extremos o en los shock, que ya lo hemos hablado, pero de todos modos lo vamos a volver a repasar más adelante. Entonces Este simplemente, también. correcto, eso es 15, esto es 15. Ah, sí, esto definitivamente es 15 minutos. Ah, sí, pues esto tiene más o menos pinta de ser de 15 minutos. No lo vería tan mal. Es un tamaño más o menos considerable. 15, 15. Aquí se gapió un poco feo, pero bueno. 15, 15. Se da la vuelta. 15 y exactamente lo mismo. Lo que les decía ahorita, eso siempre va a pasar. El precio genera estructura de 15 se da la vuelta simplemente por mitigar algo que estaba sin mitigar y continúa. Es que el precio siempre vuelve. Por eso les digo que a veces tomar esos choques en el aire son peligrosos porque el precio va a volver a ellos. O sea, el precio va a volver a ese flujo de órdenes. Esto es lo que van a ver ustedes en el video de Sam de flujo de órdenes, por decirlo así. Aquí todo esto es un impulso, un impulso, un impulso hasta que ya tenemos los de 15 que es como lo más reciente que ya hemos estado marcando estos días.
Es como va el precio, 15 15. De hecho, estos últimos días ha estado hermoso. Mira, 15 minutos como ha estado en ese flujo de órdenes tan limpio. Aquí atrás estuvo horrible. Y aún así medio se entendía lo que se podía hacer. Aquí ha estado de libro. Prácticamente ha estado. Aquí ya se está poniendo un poquito más desordenado. Pero es lo que les decía, se organiza, se desorganiza, se organiza, se organiza. No sé si ustedes se han dado cuenta que estas últimas 2 semanas ha estado complicado porque se desorganizó, pero hubo días en los que se organizó. Anteriormente estaba desorganizado. Siempre va a pasar lo mismo, siempre va a pasar lo mismo hasta que llegarán épocas en las que el precio se organice. Ejemplo, miran esto de acá tan hermoso, mira estas subidas, mira estas bajadas. Y ¡pum! Vuelve y se desorganiza, vuelve y se organiza. Es totalmente normal. Entonces ahorita estamos un poco desorganizados, pero aún así se puede tradear. Aún así se puede tradear porque es muy entendible la estructura. O sea, siempre es buscar lo más significativo o lo más limpio. Lo mismo con 4 horas. Ustedes empiezan a marcar 4 horas y es exactamente lo mismo. Esos son los rangos de 4 horas. 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. A ver, voy a marcar esto así para que lo vean mejor. 4 horas, 4 horas, porque esto venía aquí de 4 horas, 4 horas, bla, bla, bla. Ya aquí 4 horas está limpio y ¡pum! Tremendo impulso. Y hasta por acá crea algo de 4 horas. Entonces, aquí viene lo importante. El precio tiene que retroceder, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay estructuras más grandes. Si se pasan a diario, hay unas de diario. Que diario siempre es alcista. Diario siempre es alcista. Muy rara vez vas a ver diario bajista, bueno, excepto cuando salió el Nasdaq o causas como la pandemia, que diario se puso bajista. Pero muy rara vez vas a ver a diario bajista. Siempre va a estar alcista. Aquí de nuevo, la pandemia. Es que como lo que les digo, o sea, todo siempre ocurre por una razón. Ejemplo, aquí diario se puso bajista, estabas alcista, o sea, venía de una tendencia muy alcista, 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 pum, el precio se puso bajista y volvió y se puso alcista. ¿Por qué? Porque necesitaba mitigar algo que estaba suelto por allá. Lo mismo va a pasar ahorita con diario y 4 horas. Es que va a pasar, o sea, no es algo que, no, es que tiene que pasar. Esto que está acá sin mitigar, que es diario se tiene que mitigar, o sea, no, el precio no se va a ir sin mitigar, alguna huevonada tiene que pasar, así sea extraterrestre, no sé, pero alguna cosa se tienen que inventar para que el precio caiga. Siempre tiene que mitigarse, siempre, siempre, el precio no se queda en el aire, siempre se va a mitigar, siempre, o sea, busquen cualquier zona histórica, el precio siempre se va a mitigar. Entonces lo mismo con esto, el precio tiene que mitigar esto. ¿Qué es lo que puede causar que el precio baje y mitigue? 4 horas. Entonces, lo ideal sería que 4 horas se elimine, podamos tener de pronto otra estructura bonita de 4 horas, no sabemos, o puede directamente caer con fuerza, reaccionar en algo y volver a subir y crearnos 4 y 4 y ahora 4 horas estaría junto con diario, que no creo que pase porque pues tiene mucho camino por caer, tiene que ser una caída muy fuerte para que no cree otra estructura de 4 horas, pero puede pasar. ¿Todo claro, muchachos? Lo mismo, ojo, para las personas que están viendo de pronto esto nuevos o algo por el estilo, o por si se filtra, saludos a los que estén viendo esto pirateado por otro lado, eh, tienen que ver obviamente el curso básico que está en el Discord y los subs, esto es un bootcamp un poco más avanzado. Entonces, tenerlo en cuenta que voy a temas mucho más avanzados de una. Preguntas, dudas, muchachos, sobre esto, sobre lo de la estructura. Sé que voy un poco rápido, pero la idea es ir resolviendo preguntas. Pero también quería resolver un poco las dudas sobre el análisis de estructura, sobre tamaños, porque que no nos engañen, muchachos, el tamaño se importa. A ver, yo tengo una pregunta. Claro que sí, ¿Qué es dime. mejor? ¿Medirlas por tamaño o por la intuición? Por la intuición mil veces, a ojo. Porque es que, La volatilidad te puede engañar. Puede ser sí, la volatilidad puede subir y puede ser una estructura súper chiquitica y puede medir 200 pips. Entonces, siempre a tamaño. De esa forma eliminas la volatilidad directamente. Entonces, si pueden coger el tiro de un a ojo, mucho mejor.
Mucho, 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 mucho. 1000 veces mejor. Yo tengo otra. Claro que sí. Cuando nosotros empezábamos a marcar, ahora dices que nos vas a enseñar a seleccionar los points directamente, pero siempre empezábamos desde el choch, ¿cierto? Empezábamos que el Ajá, choch, que luego el rango. Entonces, hay casos como este que estamos viendo ahorita en este momento que no tiene choch. ajá. ¿Te apoyarías de la mecha desde ahí? Sí, se está sin mitigarse. O sea, Es que, porque es en que esa es la definitiva idea. una mecha es un choch. Sí, 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 exacto. ¿Qué pasa? La selección de los rangos es para filtrar. Es para filtrar y más cuando están iniciando. Pero no es el análisis convencional que se debe hacer. La idea es que ustedes seleccionen el point de forma independiente. Ejemplo, el extremo, si está sin mitigar. Fue tocado por muy poco, prácticamente Es está que, sin. ¿sabes cómo yo lo veo, Faber? Digamos que tuvo una interacción con este POI, ¿sí me entiendes? Como que reaccionó acá y ya estaba dentro del rango, ¿no? Solo que este point del extremo sí ya lo veo un poquitico. No, para mí sí ya está mitigado. Pero ahí se van a hacer la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Es que este lo mitigó fue Sí, de ya iba para ahí. price. Es diferente a que este lo mitigó algo en el futuro. O sea, es muy Ok. diferente esto a esto. Por ejemplo, esta mecha hubiera hecho esto. Sí, que ya estaba creado, ¿no? Como que ya Correcto, estaba o sea, creada la es, estructura. es instantáneo que se mitiga un poquitico a esto que lo volvió juez en un futuro. Es decir, para mí eso está totalmente mitigado. Claro, porque aquí en este punto él ya había recorrido un camino y regresó y algo aquí lo hizo volver a tomar el camino. Correcto, Entonces, correcto, sí, correcto, ajá. correcto, correcto. Esa es la diferencia, exacto. Exacto. Entonces, para mí, ya me iría, bueno, aunque no hemos entrado a hablar de la selección de points, ya eso lo dejaremos para mañana, pero sí, vendría a ser algo así. Pero sí, en pocas palabras, este bootcamp ya va a ser mucho más avanzado. Ya vamos a hablar de rangos o de cómo mirar estructuras contando pips o FS, no. Va directamente a cómo se analizan hustle. O sea, es el análisis original, no es nada para principiantes ni nada por el estilo. Así que los puntos de interés se van a seleccionar mirando el diagrama de flujo. La estructura se va a hacer a ojo, A ver, así todo, fue todo. cuando usted no, nos empezó a enseñar a Hudson. Fue así, No, pues. no, cuando estaba en la otra academia también les enseñé con rangos y de forma muy, muy básica. Nunca les he hablado Sí, mucho de esto. De hecho, los diagramas nunca casi no fuimos los muestro. agresivos. Sí, no, no, no. Ahorita vamos a ser full agresivos con esto. Pero lo que yo le decía a Katherine, hay algo que Faber no nos está diciendo. No, y van a ver que van a haber muchos trades de 1 a 5 y trades chiquiticos que pues se pueden tomar. Yo los he aprovechado estas semanas que han estado pesaditos. Claro, más de uno se me ha devuelto y cosas por el estilo, pero pues manteniéndolo más de esta forma. ¿Qué es el hustle original? ¿Qué pasa? Yo a ustedes les enseñé con para dummies. ¿Saben qué significa para dummies? No, ¿No? no, yo no. ¿Para Busquen. Para bobos? novatos, para novatos. Exacto, entonces yo les enseñaré mínimo un 1 a 10. ¿Para qué? Para que puedan sostener los stop loss. Primero, rangos. ¿Para qué? Para que filtren toda esa cantidad de ruido por ahí y evitar dolores de cabeza. Por eso empezamos con esto. Una vez ustedes ya empiezan a tener esto, que yo sé que la mayoría ya están ahí, ya ustedes no van a empezar a analizar un 1 a 10, ustedes van a empezar a analizar por punto de interés. Ejemplo, si a mí este punto de interés, que era el que tenía ayer, me pagaba un 1 a 6, ayer, el viernes, lo hubiera tomado. Porque para mí era un trade válido, era pro tendencia. No tenía liquidez a salida, entonces no lo iba a aguantar a salida. Pero mi point más cercano me pagaba un 1 a 6. Definitivamente lo iba a tomar. Claro, ese trade pagaba un 1 a 13. Estaba súper genial. Pues si me pagaba un 1 a 6, un 1 a 7, un 1 a 5,5 o algo por el estilo, pues obviamente lo iba a tomar porque sé que es un trade de muy alta probabilidad. Entonces cuando ustedes dejan de pensar ya no solamente en ratio, que ahora sí un ratio de 1 a 6 para adelante sigue siendo un monstruo, es algo fuera de lo común, a empezar a aumentar el win rate y a tomar trades un poco más, ¿cómo decirlos? Más tryhard, como lo llamamos nosotros. Entonces todo esto se va a la basura. Y empezamos a hacer trades mínimo de un 1 a 6, 1 a 5 por decirlo así, 1 a 5 o cosas por el estilo.
de ahí en adelante. No, no es que se queden con todos los trades de 1 a 6, es que mínimo te paguen eso y ya te paguen al target. O sea, ya tampoco vamos a mirar cuestión de, no, es que el target me paga un 1 a 30 y me va a salir a la mitad. No. Si tu target te paga un 1 a 6 o te paga un 1 a 100, a alguno es hasta el target. Eso es algo importante. Lo otro, los points ya no los vamos a marcar que ranguitos y ahí adentro los points a refinar. No, no, el que quiera seguir haciéndolo puede seguir haciéndolo, pero tener en cuenta que eso fue una forma que me inventé yo para filtrar muchos dolores de cabeza, más cuando la gente está iniciando. Ahorita vamos a seleccionar el POI como lo hemos hablado. A ver, ¿y se puede Demand. utilizar para el otro activo también? Claro, exactamente igual. Vamos a empezar a mirar supply to demand, demand to supply, lo que hemos hablado. Que si tiene algún tipo de liquidez previa, que, mejor dicho, el diagrama que hemos hablado, que si rompió algún tipo de estructuras, o sea, que si rompió algún tipo de estructura o algo por el estilo. Todo ese tipo de cosas ya vamos a empezar a seleccionar porque vamos a seleccionar más POIs. Vamos a buscar cosas más importantes. Eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces ya vamos a hacer el análisis exacto como analizo yo, que es como pero yo, porque yo sé que muchas veces me han visto tomar trades por fuera que dicen, ¿cómo carajo está tomando ese trade si las reglas dicen lo contrario? No, es que yo analizo igual que Sam. Yo sí me quedé con esas reglas. Solo que muchos de ustedes sí están con la versión básica, por decirlo así, que es muy buena para aprender y creo que fue la mejor opción que pude haber hecho, porque ya van a entender esto Ya mucho pásanos a mejor. Premium, por favor. Sí, ya van a Sí, ya poder. nosotros pagamos ese plan ya. Ya pagaron el update. Claro, si fueron 42 videos. Bueno, Cuarenta bueno. y tres Bueno, no me vi el número 43, no me lo vi. No me Más vi. de 100 horas. Entonces sí, esa es la cuestión con esto. Entonces sí, muchachos, esto es la diferencia. Por eso yo quería hacer este bootcamp desde ya hace un rato, porque es un bootcamp más de update ya directamente de Hustle, no es principiante ni nada por el estilo, pero aún así quería hablar de mucha teoría porque sé que hay varias cosas que sé que tienen muchas dudas de por qué no hay que tomar trades en el medio, o las continuaciones tanto de contratendencia y protendencia son difíciles, etcétera. Eran cosas que sí o sí tocaba hablar. Entonces, muchachos, preguntas, dudas relacionadas con esto, con lo de la estructura. Sé que pues la vamos a ir repasando de todos modos poco a poco con lo que vaya pasando. Igual pues me les estaré conectando por las mañanas o enviando los outlooks, cosas por el estilo, van a entender un poco más lo de la estructura. Pero preguntas, dudas, ya quedó claro, muchachos, que no importa cuánto tiempo es, sino la cantidad de pips que movió. La profundidad, Faber, y saber diferenciar los tipos de estructuras para no caernos en las subestructuras, pues, que no podamos tradear. Correcto, y lo mismo es tener en cuenta que una vez se crea el shock, son estructuras menores, de ahí en adelante puedes empezar a hacer continuaciones. Para eso los vamos a utilizar ahorita, ya no los vamos a utilizar para analizar los rangos después de un point, no, va a ser para las continuaciones. Una vez tengas una estructura swing, ejemplo, tienes esto, tienes dos opciones, marcas tu point súper bien seleccionado o esperas a que te cree una estructura menor, que es la de 15. Esta es la forma en la que vamos a traer. Ya no vamos a marcar rangos de acá. Vamos a marcar directamente el point. Vamos a ir directamente a la precisión. O sea que ahora el shock de 15 ya no va a ser necesario en el rango. Va a ser posible en todo el swing. No sé qué era otra duda que tenía. Entonces, tener en cuenta eso, que ya el shock de 15 ya no va a ser en un rango. Puede ser en cualquier zona de todo el swing. Ejemplo, acá. Todo esto, si esto tiene pinta, no sé por qué, si esto tiene pinta es 15. Entonces todo esto es un rango. Ya no tenemos que esperar el shock de 15 acá. No. Podemos tomarlo en cualquier zona del rango. Entonces tenemos dos opciones. O elegir alguno de estos, pues ejemplo, este de acá. No, este de acá tuvo interacción, está bastante bonito. Y este no tuvo interacción. Pero fue el que rompió esto, así que bueno, también está bonito. Entonces, o llegamos a estos points o un choque en 15 en cualquiera de estos lugares.
Profe, ya, un momento. Ese rango de 4 horas, ¿no? No, 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 de 15. De 15. Esto es un swing de 15. Ah, yo, ok, sí, sí, estamos echando los swings, sí, ya. Exacto. Entonces ya van a tener esas dos opciones. O un poi muy, muy, muy bien seleccionado, que es importante, o el choque en cualquier lugar del swing. Ya no es que ranguito ni nada por el estilo. Pero el show tiene que ser de la misma temporalidad o de la Sí. temporalidad menor. No, de la misma temporalidad. No, en la temporalidad menor sí te va a dar 100. Entonces, no, tiene que ser de la misma temporalidad. Entonces, van a ser las dos opciones para ingresar. Importante. Poi o choque de la misma temporalidad. Es mejor el shock de la misma temporalidad dentro de la estructura. Correcto. Y ahí sí refinar la entrada. Efectivamente. Correcto. Correcto. Ya no van a tener necesidad de marcar los rangos. Los rangos son muy buenos para iniciar. Eliminan mucho ruido, pues te van a empezar a tener un poquitico